supongamos, creyendo que es heterosexual, en realidad fuera homosexual, versus alguien que cree y es heterosexual, pero tiene miedo de ser homosexual, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo discernís un caso de una persona que es hetero pero está sufriendo un toque homosexual de una persona que realmente es homosexual? Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Preguntas que Queman, un ciclo de entrevistas de Jóvenes Líderes TV. Mi nombre es Rebeca Robles y hoy tenemos el placer de conversar con Axel Rosen, licenciado en Psicología con una vasta experiencia en la clínica psicoanalítica y creador de la técnica ECO. Contame un poco qué es el TOC de orientación sexual o TOC homosexual, como se lo conoce popularmente, y qué es lo que lo distingue de los demás TOCs. Bueno, básicamente es alguien que se hace una pregunta respecto de su orientación sexual y se obsesiona con esa pregunta, ¿sí? Originalmente se llamaba TOC homosexual porque la mayoría se obsesiona con la pregunta de si son gays, por ejemplo, lesbianas o bisexuales. Yo he tenido pacientes al revés, que son homosexuales y la pregunta es al revés, si no se equivocaron y en realidad son heterosexuales. Con lo cual me parece el más adecuado llamarlo TOC de orientación sexual, porque es lo mismo y no tiene sentido, digamos, hacer dos diagnósticos distintos cuando es lo mismo, pero la verdad es que la gente lo conoce como TOC homosexual y por eso se sigue usando todavía. Claro, qué interesante esto que decías de que también hay dos tipos de pacientes, ¿no? ¿Cómo descubrís vos en el análisis si una persona, por ejemplo, tiene toque homosexual o realmente tiene una elección de objeto homosexual? O sea, te referís a alguien que, supongamos, creyendo que es heterosexual, en realidad fuera homosexual, versus alguien que cree y es heterosexual, pero tiene miedo de ser homosexual, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo discernís un caso de una persona que es hetero pero está sufriendo un toque homosexual de una persona que realmente es homosexual? Bien. La persona que es hetero y sufre de un TOC, lo más fácil como para rápidamente darte cuenta que es un TOC es que lo piensa más de una hora por día. Digamos, los seres humanos no pensamos mucho tiempo en lo mismo, ¿sí? Normalmente. O sea, si yo quiero pensar en hacer un viaje, primero pienso a dónde voy, las opciones, busco opciones, descarto algunas, elijo una, bueno, a ver los hoteles de este lugar. Fíjate cómo voy pasando de un tema a otro. El que tiene TOC empieza. ¿Me voy de vacaciones? Sí, dale, me voy. Puedo irme, no sé, a tal lugar. Ay, pero si en realidad no me convendrá no irme, no, mejor no me voy. No, pero hace mucho que no me voy. Dale, sí, me voy. No, no, pero en realidad no, porque a ver si me pasa algo. Y vuelve, Claro, y como pasa un por el rodeo mismo lugar. constante, ¿no? Un rodeo Claro, mental constante. vuelve a pasar por el mismo punto una y otra vez. Mm. Un pensamiento normal va evolucionando, va progresando, salvo que aparezca una información totalmente nueva y tenga que revisarlo. Lo normal es que no pase por el mismo lugar dos veces, y menos una hora. En cambio, el obsesivo pasa una y otra vez. El que tiene entonces una obsesión, vio algo, no sé, vio la película de Freddie Mercury, vio un programa de Netflix donde aparece algo homosexual o bisexual, y se preguntó, supongamos, ¿y si soy homosexual? Y empezó a hacer comprobaciones para tratar de ver si puede ser que lo sea o no. Entonces, partió de una pregunta y desde esa pregunta sale a buscar cosas que lo confirmen, ¿sí? Y la realidad es que los humanos somos capaces de encontrar confirmación de cualquier cosa, ¿sí? Si yo agarro una carta astral al azar de cualquier signo de lo que sea y te la leo diciéndote que es la tuya, hay un No vas a 80% de creer. probabilidad que me digas, ah, es una descripción exacta mía. El Por lo famoso sesgo tanto, de confirmación. claro, entonces si la persona sale a buscar a ver algo que confirme, y claro, y una vez le dio un beso a un compañerito de sexto grado, y una vez le tocó en la cola a no sé quién, y una vez le miró algo a alguien, y bueno, siempre va a encontrar algo que confirme eso que está buscando. Claro, bueno, es muy interesante lo que decís porque vimos en tu web que algunas de las consultas que realizan por allí se reiteran, ¿no? Como por ejemplo, si tuve un juego sexual en la infancia con una persona de mi mismo sexo, ¿soy gay? O si tuve sueños homosexuales, ¿eso indica que soy gay? Me pareció como muy interesante estas preguntas que además se reiteran. Claro, exacto.
Fíjate que la inmensa mayoría de la gente tuvo juegos sexuales tanto con varones como con mujeres en la infancia. Y así todo, la inmensa mayoría no es homosexual, con lo cual eso no, de hecho estadísticamente, esto es solo estadístico, ¿no? No habla de cada caso, pero estadísticamente la persona que tuvo juegos sexuales con ambos sexos tiene más probabilidades de ser heterosexual. No se sabe por qué, pero es una cuestión estadística. Y, y con los sueños también, todo el mundo tuvo algún sueño homosexual en su vida. Tener un sueño homosexual no implica no marca cuál es la orientación sexual de alguien. ¿Sí? En Totalmente. cambio, lo que me preguntabas antes, una persona que es homosexual, pero por ejemplo no lo tiene reprimido, como se dice, no se hace cargo, no lo asume, ¿sí? Y un día se empieza a despertar y a darse cuenta que es homosexual. ¿Qué es lo primero que le pasa? Lo primero de todo es que empieza a sentir un deseo, una atracción sexual hacia las personas de su mismo sexo. Y a partir de que siente algo por las personas de su mismo sexo que nunca sintió por las del otro sexo, a partir de encontrarse con ese hecho que lo atraviesa, que le pasó por encima, se empieza a preguntar qué hace ahora con esto. Claro. O sea, es al revés el orden. Mm. Y la pregunta en ese caso no es una pregunta obsesiva, es una pregunta de verdad. Es una pregunta que no pasa más de una hora en ninguna parte de eso. ¿Sí? Y es como las preguntas de verdad, es como vos elegiste estudiar psicología, ¿no? Entonces, en algún momento, no sé, te dijiste, sentiste ganas de estudiarlo, bueno, le dedicaste un rato a pensar en esa posibilidad. Capaz que pasó una semana y después dijiste, ay, mira un libro de psicología, lo empezaste a leer. Y pasaron 2 semanas más y hiciste un test y se salió que psicología era una opción. No estuviste 27 horas pensando si psicología sí, no, sí, no, sí, no. ¿Se entiende? Totalmente, sí. Entonces, es como al revés el orden. Si primero parte de una pregunta, es una obsesión claramente. Si parte de que se siente un deseo sexual, imagínate que alguien, si siente un deseo extremadamente más fuerte hacia un género que hacia el otro, eso ya te define la orientación sexual. No Claro. importa si lo piensa, si no lo piensa, si lo quiere o no lo quiere. Importante también en la clínica poder distinguir eso, ¿no? Porque es el primer paso para después saber cómo avanzar. Volviendo un poco al todo como sexual, muchas veces pareciera también que ser hombre gay está mucho más estigmatizado que ser una mujer lesbiana, una figura que incluso está bastante erotizada, de hecho. ¿Vos crees que esto pueda llegar a generar una prevalencia en los hombres a sufrir este TOC? Sí, de hecho la mayoría de mis pacientes son hombres, los que me consultan por este tema son hombres. Eh, yo más o menos ya debo ahora atender unos 600 personas por esto, y la mayoría son hombres. Eh, esto es así. Fíjate que ¿cuántas veces viste amigos tuyos que se dieron un pico entre varones? Nunca. ¿Y amigas? Ha sucedido, sí. ¿Y Sí, sí. alguien las increpó de que entonces son lesbianas? No, para nada. ¿Y si alguno de tus amigos lo hubiera hecho? Probablemente ahí sí. Por lo menos algún comentario seguro. Sí, Exacto. Al hombre se le tolera mucho menos jugar con la bisexualidad que a la mujer. ¿Sí? totalmente. Hay, Mm. te puedo dar la explicación profunda psicológica de por qué pasa eso, pero tengo miedo de que sea aburrido para la gente, pero tiene que ver con todo el complejo de castración y que el hombre, cuando digamos, se produce el proceso de sexuación, se registra como hombre porque tiene temor a perder el pene. Ujú. En cambio, la mujer no tiene miedo a perder el pene porque no lo tiene. Entonces Claro. la mujer no lo vive como una amenaza de castración, tener un algo con una chica. En cambio, para un hombre es como ser gay psicológicamente, profundidad, lo siente como me van a castrar. ¿Sí? Lo Claro. cual no es cierto, pero es una creencia infantil que se mantiene en lo profundo. Digamos, ¿sí? Qué interesante esto que nos contás. Bueno, hoy mencionabas por ahí algunas causas que pueden despertar el todo homosexual, como ver una película y demás. Según Sí. tu experiencia en el consultorio, ¿la impotencia sexual podría ser una de las causas?
Vamos a separar causa de desencadenante. Ujú. ¿Sí? La impotencia sexual puede ser un desencadenante. Bien. El desencadenante más común es que alguien pensó algo bajo el efecto de marihuana o estando alcoholizado. Casi la mitad de mis pacientes, el desencadenante fue durante una intoxicación. ¿Sí? Wow. Claro, como Eh, se produce determinado estado de conciencia que tal vez despierta esas preguntas. es interesante cómo lo plantea. Yo lo plantearía distinto. Diría que eh, la marihuana produce que se desincronice el cerebro y que se produzcan frases y conexiones que son incorrectas, pero simplemente como el cerebro se sincroniza de un modo, digamos, distinto del normal, se producen esas conexiones. Entonces, es normal que así como alguien puede decir que está escuchando un color cuando fumó marihuana, lo mismo le puede pasar que conecta, no sé, me gusta mi amigo. Ujú. Entonces, y también hay un efecto de la marihuana, que es que la gente le da una valoración a lo que aparece bajo el efecto de la marihuana y no lo viven como vivimos los sueños. Uno se despierta de un sueño y dice, ay, qué cosa que soñé, qué raro. Y listo, lo deja ir. La gente toma eso que pasó cuando fumó marihuana como si tuviera un significado importante. Claro. Eh, Como si yo me fuera la imagino que, realidad efectiva. claro, como si fuera una verdad revelada. Mm, qué Yo, me interesante. imag- yo entiendo que viene por ahí, pero es una deducción mía de mi experiencia con pacientes, no es que haya leído investigaciones que hablen de eso. ¿Sí? Mm. Eh, la impotencia también, eso más bien es distinto, son hombres muy exigidos que creen que tienen que demostrar su valía, por ejemplo, con el rendimiento sexual, ¿sí? Que entonces, si fallan, creen que eso, bueno, no siempre, ¿no? Pero estas personas empiezan a cuestionar si será que fallaron por ser gays. Y entran por ahí. Una vez que se activa la obsesión, después es difícil frenar. Claro. O sea que podría ser desencadenante de un TOC, pero Sí. también podría ser consecuencia de él. Sí, porque, digamos, para que se produzca la erección en el hombre, hace falta varios factores que tienen que funcionar a la vez. Uno es que la persona esté enfocado en lo erótico, otra es que está relajado, sin estrés, ¿sí? Y hay una serie de otros factores más fisiológicos. Pero los psicológicos son eso, ¿no? Hay que estar enfocado en algo sexual y uno tiene que estar con un nivel de estrés bajo. Mm. Ahora, si yo me estoy preguntando si soy o no soy gay, y tuve la mala idea de creer que si me va bien en la cama soy hetero y si me va mal soy gay, entonces yo voy a ir a ese encuentro sexual como va un soldado a la guerra, ¿sí? O sea, voy a estar estresado y lo que Claro. menos voy a poder hacer es enfocarme en el erotismo de la pareja y lo que me está produciendo. Voy a estar pensando, si no se me para, esto es terrible y qué voy a hacer y me muero y no sé qué, y cómo le digo a mi papá si soy gay. Claro, muy difícil pasarla bien así. Muy Totalmente, ni difícil hablar. tener una erección si no se la está pasando bien. ¿Sí? Claro. Bueno, está bueno también esto como diferenciar que a pesar de que puede haber causas biológicas, hay también muchas causas psicológicas de episodios de impotencia sexual. La impotencia sexual en menores de 40 años es en más del 99% de los casos psicológicos. En mayores de 50 se invierte la proporción, ¿no? Pues a medida que las arterias se van tapando, aumenta la impotencia por cuestiones orgánicas. Claro, buenísimo. Bueno, volviendo un poco también a esto de la pregunta, del interrogante por la sexualidad, a veces nos pasa, a todos creo, que nos sentimos atraídos por una persona de nuestro mismo sexo. Con respecto a esto, ¿pensar que alguien es atractivo y sentir deseo sería lo mismo? ¿Son equiparables estos sentimientos? No, en realidad, cuando decimos, a mí no me gusta la palabra atractivo cuando un paciente viene y me habla de que se hace comprobaciones de que si alguien es atractivo, ¿no? Yo le pido que cambie esa palabra por otra. ¿Por qué? Porque cuando decimos que alguien es atractivo, ¿qué quiere decir? O sea, si vos decís que tu amiga es atractiva, ¿qué estás diciendo?
Que es linda. Que es linda, exacto. Ahora, si vos decís que, no sé, que tal persona te genera atracción, ¿a qué te referís? Y tal vez puede ser como una implicancia mayor, ¿no? Como que me genera una atracción, ganas de acercarme, que no sería lo mismo que desde un lugar contemplativo decir que alguien es lindo y sentir el deseo Exacto, de acercarte, ¿no? exacto. Entonces, cuando decimos que alguien es atractivo, hablamos de lo estético, la belleza, etcétera, ¿sí? Que es lindo o linda. Pero cuando decimos que alguien te produce atracción, te estás refiriendo a algo mucho más que se superpone con el deseo. O sea, que vos sentís, de alguna forma, deseos por esas personas, deseos sexuales. ¿Sí? Pero como la palabra atractivo y atracción son tan parecidas, la obsesión dice, la viste atractiva, entonces sentís atracción. Y usa eso como argumento para armar todo el despliegue de la obsesión. ¿Sí? Entonces, mejor es linda, lindo, bello, bella, como le quieran decir en cada lugar, y atracción, deseo, ganas de, es algo totalmente distinto. Mm. Y bueno, yo esto se los explico a mis pacientes que yo no estoy de acuerdo con la definición de orientación sexual, ¿sí? Que se usa actualmente, la hizo Monet, perdón, en la década del 70, y es una definición muy de aproximación. Mm. ¿Sí? Es como la primera definición. Es una definición que englobaron un montón de cosas que suelen estar, pero no hicieron la distinción de cuáles son realmente definitorias y cuáles no. Entonces, aparece el deseo sexual, aparece el erotismo, el gusto, el querer, el poder relacionarme afectivamente, porque es verdad que la inmensa mayoría de las personas, por ejemplo, heterosexuales, tienen todo eso con las personas del otro sexo. Y la inmensa mayoría de las personas homosexuales tienen todo eso con las personas de su mismo sexo. Mm. Entonces, son como muchas variables que están correlacionadas. Claro. Pero algunas de esas no están siempre. Y la única que está siempre es el deseo sexual. Haciendo el diagnóstico por el deseo sexual, no podés cerrar el diagnóstico. Ahora, cuando incluís, por ejemplo, la parte afectiva, ahí sí te puedes equivocar. Por Ujú. ejemplo, con esa definición, que es la que todavía hoy se usa, Freddie Mercury no sería homosexual, sería bisexual. Porque el amor de su vida es la amiga esta que vivió con él toda la vida, pero él, su erotismo iba por los hombres. Sus deseos sexuales eran hacia los hombres. A nadie se le ocurre pensar que él no era homosexual. ¿Sí? Porque en realidad lo que define es el deseo sexual. Yo, amor, puedo sentir amor por mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, varones, mujeres, puedo sentir amor por un montón de personas. El deseo sexual es lo que define. Claro. Bueno, imagino también que debe ser un proceso interesante poder uno mismo darse cuenta de si siente deseo por alguien, ¿no? De hecho, debe despertar como muchas otras preguntas y en muchos de los casos que presentás en tu página en todo el recorrido que has hecho de todo como sexual, aparece también como correlato el miedo a llevar una vida homosexual. ¿Qué impacto tiene eso en el trabajo, en el círculo familiar, en las amistades? Pareciera como si declararse gay, más allá de representar una elección de objeto sexual, implica también una decisión de vida mucho mayor, ¿no? Con mayor impacto. Como que si el miedo en realidad girara en torno al qué pasaría con mi vida si fuera gay. ¿Qué roles Claro. juegan las exigencias sociales y culturales en el miedo a ser homosexual? A ver, eh, sí, seguro que eso tiene mucho que ver. Por suerte, la sociedad está siendo cada vez más permisiva con las orientaciones sexuales que no son, digamos, la heterosexual clásica. Eh, pero de todos modos, digamos, respecto de la obsesión, yo creo que esta etapa de transición en la que estamos genera muchas más obsesiones sobre este tema. Me imagino que en otra época la gente simplemente lo rechazaba y ya está, pero ahora, digamos, hay que vérselas con esto todo el tiempo, por lo tanto no es tan fácil uno dejarlo de costado y ya está. ¿Sí? Claro. Y mucha más exposición también, ¿no? Sí,
Pero de todos modos, el miedo puede ser completamente figurado. O sea, un paciente puede decirme, me ha pasado infinidad de veces, que me digan, mis padres no tendrían, mi mamá me dijo, si sos gay, si sos hetero, ¿qué importa? Igual no pueden parar de pensar. Así que tampoco, digamos, parte del miedo en realidad es un miedo que se creen de un peligro que lo imaginan que no es real. Mm. ¿Sí? Totalmente, que cada vez, como decís, la sociedad se aleja de ese estigma del ser gay. Claro, un montón de veces escuché gente decir, y yo preguntarle, ¿por qué te da miedo ser gay? Bueno, porque yo la paso, por ejemplo, un hombre, yo la paso muy bien con las mujeres, imagínate si me tendría que perder de eso, ¿no? Y cuando les digo, bueno, pero fíjate lo que me estás diciendo, ya es evidente que no sos gay. Pero Totalmente. no, bueno, pero ¿y si me vuelvo homosexual y me pierdo de esto? Y por más que uno le diga, bueno, mira, si te volvieras homosexual, o sea, si a mí lo que más me gusta es la pizza, y me encanta la pizza, y un día lo que más me gusta es el pollo al champiñón, no me va a doler que me dejó de gustar la pizza, porque ahora me gusta el pollo al champiñón, Claro. y ahora voy a estar bien con eso. Y te dicen, no, no, es una cuestión interna. Igual aclaremos algo, la orientación sexual no cambia en la adultez, ¿sí? Puede cambiar durante la infancia, la adolescencia, pero en la adultez no. Qué interesante esto que decís. ¿Sentís que hay algo, cuestiones que se definen mucho antes de lo que uno cree? Sí, sí, la orientación sexual se va definiendo durante el proceso del desarrollo y queda fijado en la adolescencia. Y todo el aparato psíquico se estructura sobre unas pocas cosas, entre esas la orientación sexual. No se puede cambiar. ¿Sí? Vos podés encontrar a alguien que es heterosexual y que como no tiene tabúes sexuales, por ejemplo, puede experimentar tener sexo con alguien de su mismo sexo, de género, ¿no? Eso no significa volverse bisexual. Mm. O sea, para ser bisexual, más o menos el deseo tiene que ser parejo hacia hombres y hacia mujeres. Si alguien siente casi todo su deseo, o prácticamente todo su deseo, supongamos una mujer hacia los hombres, pero alguna vez puede tener un juego erótico con una mujer, eso no modifica el hecho de que siente todo su deseo hacia los hombres. ¿Sí? Sí. Eh, Qué interesante esto, ¿no? o sea, los humanos, perdón, podemos tener erotismo, o sea, podemos tener sexo con cualquier cosa. ¿Sí? Eh, con un dildo, por ejemplo. O sea, no hace falta que mi deseo sexual esté puesto en eso que estoy usando para satisfacerme sexualmente. Mi deseo puede estar allá. Y yo puedo hacerlo con cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, lo que me define la orientación sexual es dónde está el deseo. Después, Mm. con quién juego, no tiene realmente mucha importancia. ¿Sí? Fuera de esta obsesión hay, por ejemplo, hombres que les da mucho miedo abordar a las mujeres y aunque son heterosexuales tienen sexo con hombres porque no se animan a estar con mujeres. ¿Sí? Por fuera de esta obsesión. ¿Sí? Sí. Y que cuando se animan a estar con mujeres dejan de estar con hombres. O sea, ese era homosexual, se acostaba con hombres, pero era homosexual. No, si sus ganas estaban en las mujeres, no era homosexual. Claro. O un hombre que está en la cárcel y tiene sexo con hombres porque no puede estar con mujeres. ¿Es homosexual? No, tiene una práctica homosexual, pero no es homosexual. Qué importante entender eso, ¿no? Que por más de que nosotros tengamos una orientación sexual, también el permitirnos explorar y que no indica que cambiemos de bando, digamos. Seguro. Digamos, cada uno es libre de su cuerpo y de hacer lo que quiera. eh, Totalmente. Bueno, contanos un poco sobre la técnica ECO, esta técnica que creaste como para extinguir el ciclo obsesivo. Bien. Entonces, te lo trato de resumir. Las obsesiones tienen cuatro partes. La primera es la personalidad obsesiva, que es la que te permite, cuando tenés un problema que no puedes resolver, escaparte por el lado de la obsesión. La segunda parte es el conflicto. Siempre detrás de las obsesiones hay un conflicto que es la verdadera causa. Es un conflicto que es inconsciente para la persona. No sabe cuál es, o por lo menos no sabe cuál es la conexión entre la obsesión que tiene y cuál es el conflicto que está conectado con eso. O sea, me ha pasado de gente que recordaba ese problema, pero creía que eso no tenía mucha importancia. Y la mayoría directamente no lo recuerda y lo recuerda durante el tratamiento.
Ahora, ese conflicto nunca puede parecerse a ninguna de las frases con las que se obsesionó esa persona. Porque si se pareciera, la obsesión me haría recordar el conflicto. Y la idea de la obsesión es justamente distraerme del conflicto. Así que por lo general no se parecen en lo más mínimo. Es como todo lo contrario. Mm. ¿Sí? La tercera parte de la obsesión es el miedo, que hablamos antes. La frase que elijo para distraerme, ese disfraz que uso para escaparme del problema, tiene que ser algo que me dé miedo. Si no, no me engancho con eso. Y la cuarta parte de la obsesión es que si yo tengo una obsesión, me angustia, una frase, algo me da miedo, angustia, entonces empiezo a hacer estrategias para tratar de calmar. Busco en internet, miro a ver si las mujeres me siguen gustando, yo qué sé, cosas para calmar. Eso puede funcionar o no. Si no funciona, me pongo peor. Si funciona, me calmo un rato. Minutos, horas o días. Pero después deja de funcionar y el malestar que tenía vuelve con más fuerza. Y de nuevo, tengo que hacer algo más fuerte para calmarme y otra vez el malestar viene con más fuerza. Y eso le llamo el ciclo obsesivo. Yo encontré la forma de enseñarle a mis pacientes cómo hacer para que ese ciclo obsesivo, en vez de que sea más fuerte, sea cada vez más suave. Con eso logro que lo bajen a un nivel mínimo. ¿Sí? Bien, cuando están en ese nivel mínimo, hay pacientes que eligen dejar ahí la terapia y seguir así, y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo lo que recomiendo es justamente aprovechar ese momento que bajó la obsesión para rastrear cuál es el conflicto y Claro. trabajar eso. Resolver el conflicto, que a veces son infantiles y a veces son de ahora, Ujú. resolverlo, y una vez resuelto ya ahí sí se disipa la obsesión. ¿Sí? Yo sé que en internet figura, porque bueno, los cognitivos conductuales plantean que no se puede curar la obsesión, no se puede curar el TOC. O sea, yo he visto como un montón de pacientes con TOC, después, digamos, si los entrevistas no te darías cuenta que tuvieron TOC, si no te cuentan que tuvieron, así que sí se cura, pero no se cura si uno solamente aborda el ciclo obsesivo, si uno solamente los ayuda a calmar el ciclo obsesivo, nunca resolves el TOC. Para Mm. resolver el TOC hace falta o tocar algo de la personalidad obsesiva y o el conflicto. ¿Sí? Con el conflicto solo alcanza. La personalidad obsesiva también, porque, pero claro, si alguien tiene un conflicto y logra cambiar la personalidad obsesiva, lo que va a pasar es que va a ser otro tipo de síntoma para expresar ese conflicto. ¿Sí? Claro, va generando síntomas nuevos constantemente. Claro, si alguien logra dejar de ser obsesivo, podría, por ejemplo, generar un síntoma histérico Mm. que le sirva para de nuevo, digamos, escaparse de ese conflicto. Así que el Claro, conflicto hay que resolverlo. qué interesante. ¿Y la técnica TOC, vos la creaste específicamente para tratar, perdón, la técnica ECO, para tratar el TOC homosexual o es aplicable también a otros tipos de TOC? Las dos cosas. Fue al revés. Yo tuve un paciente con esta obsesión, estábamos trabajando y me encontré con que de pronto se le fue completamente los síntomas, el ciclo Ujú. obsesivo. Y dije, Sí, acá pasó algo raro. claro. Entonces empecé a rastrear qué había hecho. Y identifiqué algo de lo que había pasado ahí, por qué desapareció el ciclo obsesivo. Y luego cuando me consultaron otros pacientes, volví a tratar de hacer eso y funcionó de nuevo. Entonces después escribí sobre el tema para atraer pacientes con este tema y empezar a probarlo y lo fui puliendo. Entonces lo desarrollé a partir de pacientes con esto. Luego lo probé en otras obsesiones y funciona para todas las que lo he probado. Y yo entiendo que va a funcionar para cualquiera que tenga la condición que tienen las obsesiones en general, que es que un obsesivo está tratando de resolver, pensando, razonando cuestiones que son emocionales. Para Mm. todas las obsesiones que tienen esa característica funciona. ¿Sí? O sea, yo quiero pensar a ver si quiero o no quiero a mi pareja, eso conduce a una obsesión, porque yo no puedo saber pensando qué siento por ella. Claro. Si yo quiero pensar, si yo me pongo a pensar a ver si mi pareja me es infiel o no, yo no voy a poder resolver si me es infiel o no pensando. Por lo Mm. tanto, voy a entrar en un círculo que no termina más. Mm.
También algo que se ve comúnmente y que incluso lo viví en carne propia, si yo, por ejemplo, tengo un ciclo obsesivo más referido a la muerte, con ataques de pánico y Mm, toda esa sintomatología que realmente afecta a la calidad de vida de las personas, mm. por ejemplo, para esos casos, ¿aplicaría también esta técnica? Vos te haces preguntas respecto ¿y si te pudieras morir? ¿O tenés ideas intrusivas con frases respecto de la muerte? ¿O cómo es? Digamos que sí, por ahí tal vez pensamientos intrusivos, pero como en otro momento tenía como un miedo a la muerte inminente, como que miedo constante a que todo pudiera desencadenar en eso. Claro, a ver, para que esto que yo hago digamos, se pueda aplicar ahí, es cuando son o ideas intrusivas o Mm, pensamientos obsesivos, ¿sí? O sea, por ejemplo, que te está preguntando, ¿y si me muero? ¿Y qué pasa si me muero? O que se te cruza, ¿te vas a morir? O me estoy muriendo, me estoy sintiendo mal. sí. Para eso funciona. Mm, Ahora, alguien que de pronto siente que se muere, que es más el ataque de pánico clásico, sin un envoltorio de obsesión, no habría que trabajarlo con esta técnica, se trabaja como se trabaja el ataque de pánico. ¿Sí? mm, Habría que ver ahí el detalle ese, a ver si tu miedo a la muerte parte de una obsesión, o partida de una obsesión, o si el miedo a la muerte es como el ataque de pánico, que es la sensación de que me muero. mm, Distinto es cuando la sensación de que me muero es una consecuencia de que me puse a pensar, y si me muero, y si me muero, y me empiezo a sentir mal, y ya está. Y después siento que me muero. Entonces, ¿se sí, dispara con un pensamiento, con una idea intrusiva, o se dispara por una sensación de que te morís? Ahí habría que distinguir eso. claro, y en función de eso ver de qué manera abordarlo. ¿Cómo se aborda? Sí. Pero yo lo he trabajado, por ejemplo, con hipocondrías, donde se empiezan a Ah, preguntar, y si tengo una enfermedad, y funciona muy bien. buenísimo, qué bueno eso. Mm. Volviendo un poco al toque homosexual y también en relación a la pregunta anterior, este toque en particular, además de la técnica ECO, ¿hay otras formas de abordarlo? ¿Son efectivas o crees que por ahí se quedan cortas? ¿Por qué no se podría tal vez tratar como cualquier otro? Mira, si uno lee el DSM-5, te va a decir que hay dos formas de abordarlo. Tres: la farmacológica, psicología dinámica, que es psicoanálisis, o terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Mm, Eh, yo vengo del psicoanálisis. ¿Sí? El psicoanálisis tiene un problema, muchos psicoanalistas tienen un problema con las obsesiones, y es que tienen el mal hábito de preguntar, eh, ¿y por qué? ¿Y a usted qué le parece? ¿Y por qué esto? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Claro, si alguien viene con la obsesión de soy gay, y yo le pregunto, ¿y por qué pensás que sos gay? Le disparo a preguntárselo más. mm, Y si le sigo indagando, bueno, pero ¿y qué sentiste ahí? ¿Y por qué lo pensás? ¿Y de dónde lo sacás? Lo que estás haciendo es enroscándolo en la obsesión. No es correcto desde el psicoanálisis trabajarlo así, pero hay muchos psicoanalistas que hacen eso. Porque hay que identificar que en realidad el síntoma es un síntoma. Siempre la escena es otra. Entonces, siempre hay que correrse del síntoma para poder trabajar. Entonces, hay muchos que lo que hacen es indagar sobre el síntoma y no tomarlo como algo para que asocie libremente y que vaya a otro lugar. El otro problema es que por alguien está obsesionado con, por ejemplo, ser homosexual. Si se le cae esta virome, cree que es porque es homosexual. Y si el perro ladró, cree que es porque él es homosexual. Y si el amigo lo miró, entonces soy homosexual. Entonces, si yo le pregunto, ¿y qué se te ocurre con que se te cayó la virome? Que soy homosexual. Y todo le remite a la idea de la obsesión. Y no es fácil salir de ahí. Por eso me resulta muy útil la técnica que uso, porque me permite achicar el síntoma a un nivel mínimo, y en ese estado ya no todo le remite a eso. Y como el conflicto está, el conflicto quiere expresarse, es muy fácil con asociación libre, desde cuando la obsesión está bien baja, desde ahí llegar a lo que realmente le está pasando. Entonces, yo por eso hago algo que, digamos, toma gran parte del psicoanálisis, pero digamos, eh,
el rodeo que hace el psicoanálisis con los obsesivos a veces termina enroscando demasiado en la obsesión. ¿Sí? Mm. La terapia cognitivo-conductual se enfoca en resolver, eh, digamos, la parte sintomatológica, ¿no? Aprender a poder controlar las obsesiones. Eh, a ver, la terapia cognitivo-conductual tiene un par de problemas. Uno es que es como si yo pusiera un canasto de frutas y el cognitivo-conductual ve frutas ahí, ¿sí? Y los psicoanalistas vemos que hay manzanas rojas, manzanas un poquito menos rojas, verdes, pera. Distinguimos un montón de cosas distintas donde el cognitivo conductual engloba todo lo más masivo posible. Y en esto se pierden los detalles que uno necesita para, digamos, para ayudar al paciente a rápidamente poder salir del síntoma. Claro. ¿Sí? Qué importante Y también ellos, distinguir la singularidad de cada caso, ¿no? Y que eso el claro, psicoanálisis también lo habilita. claro. Y el cognitivo conductual no le importa digamos, por la filosofía de la idea del cognitivo conductual, no le importa enfocarse en la causa, en la causa profunda que produce esto. Entonces, claro, si alguien tenía un conflicto en la infancia, armó un síntoma gigante obsesivo que le duró muchos años, el conflicto se resolvió en la realidad, porque no sé, el conflicto era con el papá y bueno, ya se fue a vivir a otro lugar, no lo ve más al padre, etc. Desapareció el conflicto de su vida. Pero el síntoma sigue porque el ciclo se retroalimenta. Si ahí vos le aplicás una terapia cognitivo-conductual, se corta el ciclo y el paciente realmente ya está, no tiene, se le desarmó de verdad. Pero hay muchos casos donde el conflicto no está resuelto. Entonces, cuando uno resuelve el síntoma, ¿qué hace la obsesión? Se busca otro síntoma. No. O sea, le enseñaste a dejar de obsesionarse con ser gay. Bueno, ahora se obsesiona con y si le puede hacer daño a la pareja, y si soy pederastra, y si, no sé, y si soy mala persona, y va saltando de una frase obsesiva a otra y se termina convirtiendo en una, perseguir la obsesión de una frase a otra. ¿Sí? Claro. O sea, yo lo que encuentro que es excelente es bajar la obsesión a un nivel mínimo y resolver la causa. Eso es lo que realmente tiene un resultado excelente.